Muy buenas tardes, hola, hola, muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando en este momento. Soy Ivonne Mendoza, gerente del Centro Cultural del Banco de la República de la ciudad de Manizales. Reciban un cordial saludo, una bonita energía para que todo lo que esté a su alrededor esté fluyendo de la mejor manera. Estamos hoy en el inicio de un par de conversaciones maravillosas que vamos a tener denominada Música, Conversaciones Femeninas. Tenemos cuatro invitadas de lujo hoy, dos de ellas y mañana también a esta misma hora, a las 5 de la tarde, tendremos otras dos invitadas maravillosas para hablar y hacer un diálogo en torno al universo de lo femenino en la música. Es esa la invitación que desde el Banco de la República les hicimos en aras de encontrar como unos diálogos distintos quizás o de pronto no tan comunes en la escena de la música y quizás en la escena de la misma gestión cultural, que es ponernos algunos temas sobre la mesa que no han sido tan ampliamente discutidos, debatidos y hablados quizás desde la experiencia. Hoy vamos a tener un diálogo con dos invitadas, cada una con un universo, diría yo, un universo sonoro distinto y un universo histórico distinto también. Y esto es lo que buscamos un poco en este diálogo de música, conversaciones entre mujeres. En primer lugar, vamos a tener a la maestra Berta Quintero. Berta es antropóloga, pero yo diría que sobre todo es música, es sonoridad, es alegría. Es además una muy importante gestora cultural de Colombia. Creo que estamos cortos, Berta, de un sincero homenaje un poco a la gestión cultural que tú has hecho en diferentes esferas. Hoy vamos a hablar de una de las esferas de esa trayectoria profesional tuya, pero Berta ha sido una pionera y una pionera en diferentes escenarios. Hoy hablaremos de uno de ellos, pero también escenarios tan importantes como Rock al Parque, como Jazz al Parque, tuvieron en la gestión cultural de Berta, digamos, como una líder que permitió llevar a buen término este ejercicio. Para presentar a Berta, quiero citarla a ella misma porque encontré por ahí en mis búsquedas de internet una frase que ella misma dijo sobre quién es. Soy bailadora e instrumentista, toco la percusión. La música ha sido siempre, desde mis primeros recuerdos, el elemento fundamental de la vida. La música es igual que el amor y el afecto. Sin ella no puedo vivir. Entonces, hoy vamos a hablar de esos afectos de Berta. Y para complementar de manera maravillosa esta conversación, traemos una invitada de lujo, manizaleña de aquí, de estas montañas, y por lo que también pude encontrar por ahí, Isabel, más conocida como La Muchacha, es un nombre artístico, se dejó permear por estos paisajes, por este paisaje cultural de ríos y montañas, y su obra ha estado girando en torno a eso. Es autora, cantautora, también un género que como que está tratando de resurgir otra vez en la escena de la música. Y encontré por ahí en un artículo de Arcadia una descripción muy linda de la obra de La Muchacha. La muchacha le canta a la tierra, a las malas rabias, a los días grises, a la tristeza que nos aborda en el transporte público, a las chullas, que son las zarigüeyas, que acá en el eje cafetero hay bastantes, y otros registros temáticos que invitan a repensar el territorio en situaciones que van desde lo más estructural hasta lo más cotidiano. Bueno, y como la idea es escucharlas a ellas, pues entonces le damos la bienvenida, querida colega, amiga Berta Quintero, bienvenida y estamos en tus manos. Banco de la El micro, República. Ay, perdón. Sí, 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 sí. ya lo pusimos. Bueno, muchas gracias, Ivonne, y quiero agradecer al Banco de la República, al Centro Cultural Manizales, por esta invitación a participar en ese conversatorio de mujeres sobre la música y a compartirles un poco cuál ha sido mi experiencia como percusionista, como conguera de la primera orquesta de salsa que tuvo Colombia, que fue creada en Bogotá en la década de los años 80.
y también comentarles un poco las condiciones, las dificultades que tuvimos que sortear como grupo para haber incursionado en un oficio vetado para las mujeres. Quiero decir de todas maneras que tuvimos que enfrentar pensamientos y costumbres que nos dificultaron bastante la actividad, que hoy contándolas pueden parecer hasta chistosas, pero e insólitas, pero que realmente fueron muy difíciles en aquella época. Igualmente quiero advertir que mi experiencia está circunscrita al género de la música popular bailable, la salsa, y no como persona individual, artista individual, sino en grupo. Bueno, antes de iniciar, también me parece muy importante poder hacer una comparación 40 años después de haber iniciado este proceso, qué tantas dificultades, qué tantos elementos o factores existen hoy en el siglo XXI para desarrollar la música o la música popular por parte de las mujeres y que podamos establecer ese comparativo. Bueno, antes de iniciar, de todas maneras, quiero dar un saludo fraterno de solidaridad a las familias de todos los asesinados en este país recientemente y en épocas anteriores, que yo espero que sea también a través de las artes y a través de la música, que puedan ser apoyados para tener coraje frente a la adversidad y a la violencia que pocas familias o pocas personas quieren mantener. Bueno, el nombre que le di a mi intervención se llama El sonido femenino en la salsa. Y voy entonces a compartir la pantalla para que podamos entonces iniciar. Oh, 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 oh. Pues Vemos ya tu computador, ahora sí, ahora sí. pero no vemos aún la presentación. Inténtalo otra vez, le quitas detener presentación Ok, y ya teniendo abierto el PowerPoint, ya le vuelves a dar y ya está. ok. Y El universo de las nuevas tecnologías es de esos aprendizajes que la pandemia nos dejó, así que pues te cuento que ya realmente no sé cómo volver a donde estábamos, carambas. tú nos dices y si no la empezamos a proyectar desde nosotros. Claro, allí ya la tengo puesta en la pantalla, pero no sé. Listo, entonces dale otra vez a los tres circulitos, tercer circulito, mueve ahí en el Webex. Pero es que no. El Y website. si no, Víctor, arrancamos y tú nos vas indicando cuando la pasamos. Ok. No sé por qué no puedo volver a donde estábamos. Si quieres me pongo acá, no hay ningún problema. Pero pues bueno, va a tocar porque no puedo, o si me dices de qué manera yo vuelvo y me meto, digamos, al sitio donde estaba con ustedes. Ahí, aquí ya la empezamos a compartir, Berta, yo creo que es lo mejor. ¿Sí? Sí, ahí ya la puedes ver, ¿estás viendo? Sí, estoy viendo, ok. Perfecto. Ya puedes seguir. Entonces simplemente, bueno, ok, entonces ya voy a empezar, no pude poner bueno, entonces se llama El sonido femenino de la salsa y lo que es organizado la presentación en 5 componentes. ¿Puedes pasarlo? Es que es muy difícil así. Bueno, entonces la idea es la siguiente, es poder compartir con ustedes cuáles fueron los condicionantes que antecedieron a la creación del grupo, ¿cierto? Cómo fue la Bogotá de los años 70 y 80, también las dificultades que tuvimos que sortear, luego cuáles fueron los detonantes que permitieron la creación del proyecto, luego el paso a paso de lo que fue la orquesta, precisamente para que se vaya viendo cuáles fueron las dificultades que encontramos. Luego traté de hacer una organización de los factores diferenciales entre hombres y mujeres para conformar la agrupación y luego sí unas conclusiones. Entonces vamos a iniciar con el contexto. La idea es irlas pasando, ¿no? Es decir, ir pasando.
Bueno, entonces, yo nací en la Bogotá de la mitad del siglo XX, ¿cierto? En una ciudad que era absolutamente conservadora, machista y clasista, ¿cierto? Donde la religión católica, que era un factor de cohesión social, influía en las formas de familia, las formas de pensamiento, los comportamientos privados y públicos de la ciudadanía en general. Pero las condiciones de vida y los imaginarios sociales determinaban los roles de las mujeres y los hombres. O sea, qué debían hacer las mujeres, qué debían hacer los hombres y cómo para las mujeres se les dificultaba desarrollar determinadas actividades, principalmente la participación en la música y mucho menos tocar determinados instrumentos. El sistema educativo, y esto es muy importante, que estaba intervenido directamente por la Iglesia Católica, lo que hizo fue que separó las clases de los niños y las niñas, ¿cierto? Entonces, toda esta oferta educativa estableció desigualdades de género desde los primeros años, desde la primaria, y lo que condujo era que los niños podían acceder a acciones diferentes a las niñas desde los primeros años de colegio. Las artes, la música, la danza, el teatro, las artes plásticas, no estaban incluidas en los currículos escolares, por consiguiente los jóvenes y los niños crecieron con un desarraigo a su país, no había una identidad de los jóvenes que lo relacionara con sus territorios de origen y tampoco fueron valoradas entonces las artes desde los primeros años de educación, inclusive en la educación secundaria, ¿cierto? En este sentido, la música como un fenómeno universal que estaba en todo el país y en Bogotá, pues realmente no fue valorada nunca como una profesión, y eso es uno de los puntos que tendríamos que analizar si hoy todavía esta situación se encuentra, y las escuelas de música tampoco las había, es decir, no había escuelas de música en Bogotá, de música popular, no se enseñaba la música en los conservatorios, entonces era todo un rompimiento total con las expresiones de las artes. Bueno, en este marco, que ya vimos un poquito el contexto, la sociedad empieza a transformarse. Aquí viene algo muy importante y es que Bogotá tiene de los más grandes procesos migratorios donde llega poblaciones de todas partes del país, se da una urbanización muy fuerte y una industrialización y lógico va entrando en una modernidad que empieza a chocar las nuevas formas de pensamiento liberales, de la ciencia, con los antiguos pensamientos conservadores y religiosos que tenía la mayor parte de la población. Bogotá empieza a cambiar en los años 70 de tener 2.800.000 habitantes a tener 4.800.000 habitantes en los años 80, ¿cierto? Entonces aquí ya viene otro primer impacto. ¿Cuáles son los primeros cambios que tiene la ciudad y cómo van a influir posteriormente en la propuesta de este proyecto? Es que el modelo de familia empieza a cambiar y se empiezan a trastocar los roles cuando se creía que las mujeres debían hacer algo diferente a los hombres y empiezan a trastocar estos roles para poder enfrentar la nueva sociedad que se está proponiendo. Digamos, ya el ingreso de las mujeres al panorama laboral remunerado, a la cátedra, da un comienzo a que se empiece a cuestionar el rol de la mujer y cuál es su función en la sociedad. Ya el imaginario que la ubicaba solamente dedicada a los oficios domésticos, como cuidadora, como estando en los hogares, empieza a cambiarse y porque la mayoría de las mujeres para responder a su casa tenían que también responder a un trabajo, no alcanzaba la economía y tenían que trabajar por fuera. Aquí se empieza ya a revolucionar todas las bases tradicionales de la familia, del matrimonio, las relaciones de pareja, las relaciones intergeneracionales, el matrimonio entra en crisis, se disminuyen los índices de natalidad, pero también aumenta la unión libre, los divorcios y aparecen las familias monoparentales como las familias fundamentales. Estos son como los antecedentes de la Bogotá que nos tocó vivir en todos, digamos, los años 70 y anteriores a los 70. Vamos a mirar los detonantes, es decir, qué es lo que qué elementos empiezan a dar para que las mujeres ya se empiecen a acercar y a participar en la música. Colombia es uno de los países que tiene unas condiciones excepcionales para el desarrollo de la música, ¿no? Lo sabemos por el número de compositores, de intérpretes, de instrumentistas. Inclusive nuestra música ha llegado a alimentar las músicas de otros países y los 1.200 municipios que tiene Colombia, todos, absolutamente todos,
desde el 70, el 80, el 90, el 2000, todos tienen mínimo 2 bandas, una juvenil y una profesional, pero también tienen un sinnúmero de agrupaciones musicales. Pero de este proceso, de estas condiciones, de estas circunstancias, las mujeres estuvieron generalmente marginadas, no participaron, digamos, en todas las actividades que requiere la música por aquellos imaginarios sociales que las separaban de estos procesos. Ya, digamos, estamos entrando a mediados de los años 70, que empiezan a entrar al país y a la ciudad nuevos imaginarios, nuevas manifestaciones políticas influenciadas por los Estados Unidos y Europa, empiezan a haber movilizaciones en América Latina, Colombia no se queda atrás, Bogotá tampoco, y en este proceso de cuestionamiento empiezan a participar las mujeres de una manera más activa, con propuestas contraculturales, ¿cierto? Al mismo tiempo, Bogotá, que es, digamos, muy importante en el proceso migratorio, como lo habíamos dicho antes, empieza a recibir también todos los ritmos, todos los géneros musicales del país, inclusive géneros musicales internacionales, y empiezan a proyectarse desde Bogotá, ¿no? Ya Bogotá, al contrario de lo que cree mucha gente, Bogotá siempre ha sido desde el final del 18, el 19 y el 20, una ciudad que baila, una ciudad rumbera, una ciudad fiestera, donde la música del Caribe era aceptada en Bogotá ya como la música para todos los encuentros. Entonces, en ese marco, Bogotá recibe con mucho interés y con mucha curiosidad la llegada de la salsa. Ya estamos hablando bien entraditos de los años 70. Esta Bogotá, que estaba en esa época sitiada por el narcotráfico, la violencia, la corrupción, empiezan a proliferar en la ciudad una serie de bares, una serie de griles, una serie de discotecas donde digamos que se convierten en unos espacios de encuentro por excelencia. Aquí estaban coartadas las libertades, estaban coartadas las reuniones, y los bares empiezan a ser un sitio importante para entrar, para reunirse la gente, donde, ¿qué pasa? Bogotá se encuentra de frente con la salsa, ¿cierto? La salsa le empieza a dar un respiro a la ciudad por una vía muy diferente, digamos, a las reuniones, a la política, y esa vía diferente es nada más ni nada menos que la rumba, ¿cierto? Entonces, aquí empiezan a llegar ya pues, los discos que entran por los puertos, y se empiezan a crear esta serie de bares, y aparece, digamos, un bar muy particular en esa época, que es el Goce Pagano, y ya estamos en los años 78, donde definitivamente se impacta la rumba bogotana. ¿Qué pasa allí? Digamos, hay unas nuevas formas de relacionamiento entre hombres y mujeres, entre sectores sociales diversos, entre grupos étnicos, con toda esta fuerza migratoria, pero se da alrededor de un sonido, de un género que es la salsa, ¿cierto? Ya la salsa que empieza a darse, empieza a crear en estos bares un fenómeno muy, muy interesante, que va a ser como un punto de partida y va a ser un detonante, y es que empieza a generarse una subcultura que llamo yo de la resistencia, una subcultura donde se permite toda la libertad de pensamiento, de movimiento, y es donde las mujeres empiezan a participar de una manera muy distinta en la noche, en la rumba, en el baile, empieza a manifestarse absolutamente libre, y esto les permite también traspasar de la noche, de la rumba y el baile, esta libertad de expresión a la vida cotidiana. Entonces, yo creo que aquí, gracias a esta rumba, a estos encuentros libertarios entre hombres y mujeres, en mujeres que nos encontrábamos en la noche y el baile, es donde posteriormente se empieza a gestar la idea, ¿cierto?, de incursionar de mujeres en la música, porque realmente la idea de construir una orquesta no es que a alguien se le ocurrió iluminado, voy a armar un grupo y voy a armar unas amigas, no. Es decir, ha sido todo un proceso, unas vivencias que se dieron en la ciudad. Ya vimos cómo se pasa los cambios familiares, los cambios de trabajo, se llega a la noche, la rumba, la salsa, y cómo allí se empieza a dar un detonante que es muy interesante, que es la música y el baile. Pero entonces ya aquí analicemos un poquito qué significó, digamos, la salsa, ¿cierto? La salsa, que fue un movimiento innovador, revolucionario, ¿cierto? Que buscó nuevos sonidos, que se proyectó a partir del son cubano y que hizo fusiones, ¿no? Con el jazz,
con el rock, con el blues, con el bolero, introdujo nuevas armonías, nuevos formatos. La salsa se convierte en un movimiento político de protesta de las condiciones de vida de las poblaciones en América Latina, y también muchas de los digamos, de los bailadores, de los migrantes, de la gente que empezó a gustar, también gustaba de este ritmo y de este género por el contenido de sus letras contestatarias, nos hacía reflexionar, cuestionaban el orden establecido y hacía planteamientos políticos. Pero, aquí hay un pero muy importante, la salsa también representó un movimiento eminentemente machista y masculino. La salsa excluyó a la mujer de todos sus procesos, absolutamente, ni a nivel de las composiciones, de como intérprete. La mujer participó esporádicamente como cantante, se dio algún reconocimiento a algunas compositoras, mínimas instrumentistas, pero mínimas, ¿cierto? Y participó fundamentalmente como inspiradora de canciones y en las carátulas con sus tremendos bikinis que adornaron todos los discos que salieron de la salsa desde el final del 68 hasta el 2000 y pico. Pero bueno, esta situación que vivíamos entre la alegría del movimiento, entre la energía que nos daba y la vitalidad, se nos presentó una contradicción con este machismo manifiesto y nos pusimos a pensar con estas mujeres asiduas a la noche y a la rumba y a la salsa, ¿por qué no podríamos transformar esa condición? ¿Por qué no algún día podíamos ser artistas, músicos y participar dentro de la salsa? Entonces allí ya empieza a arrancarse esta idea, estamos empezando en los años 80, ¿cierto? Y ya impulsada un poco por la idea de gestar este proyecto, empezamos a plantearnos con una pianista que viene de Cali, ¿cierto? Que era una asidua asistente a estas rumbas. ¿Por qué no vamos a armar una rumba? Vamos a armar una fiesta, vamos a armar una orquesta. Pero resulta que ¿con qué nos encontramos? ¿Cierto? En Colombia, en los años 80, y eso es lo que vamos a ver, si en los años 90, 2000, 2010, 2020, no existían mujeres en el país que tocaran los instrumentos que exigía la salsa. Es decir, eran unos formatos que definitivamente no había las mujeres, y con la idea de todas maneras de armar la agrupación, la pianista se viene de Cali con un formato muy particular, que nada que ver con lo que exigía la salsa, que era piano, flauta, bajo, conga, bongo y voz. Entonces, con este formato sui generis, es que empezamos a darse ya la idea de organizar, organizar la banda. Pero vamos a hacer aquí un pare también como para contar qué pasa mientras tanto. Yo, enamorada de la salsa, me propuse tocar conga, ¿cierto? La conga, la base rítmica es lo que diferencia la salsa de toda la música afro-caribe y de todas las músicas de las costas, es la base. Pero ¿qué pasaba? Ya lo habíamos dicho, Bogotá no tenía escuelas de música popular. Entonces aquí sin escuelas nos tocó perseguir, así prácticamente perseguir a los músicos de las orquestas tropicales para rogarles que nos dieran clase, y fueron los que se convirtieron en nuestros maestros de percusión, ¿cierto? Sin ninguna pedagogía, sin ninguna metodología. Así inicié yo mi proceso donde destruí mis manos, literalmente destruí las manos. Me saqué 10 callos que primero fueron ampollas que sangraban, luego que fueron callos, pero que me permitieron, después de estarle 3 meses dando, convertirme ya en caminos de poder tocar ya la percusión. Cuando la pianista de Cali, que me dice, voy para Bogotá, usted ya está tocando más o menos, vamos a construir la banda y vamos a construirla de esta manera. Aquí hay un segundo elemento que es muy insólito, y es con lo que nos encontramos, ¿cierto? Para los hombres músicos y para los músicos de las músicas afrocaribe, las mujeres no podían tocar la percusión, ¿cierto? Era absolutamente contradictorio que una mujer pusiera las manos sobre un cuero. Estábamos cometiendo un pecado mortal sobre no sé cuántas deidades, de no sé cuántas religiones, ¿cierto? No, ni mucho menos mujeres del altiplano. Entonces, fíjate que ya nos encontramos con esta dificultad para poder hacerlo, pero pues ya la decisión estaba tomada
y de esta manera, pues yo ya estaba decidida a ser percusionista. Entonces ya vamos que no hay mujeres que toquen instrumentos, que no hay docentes, que no hay maestros, que no hay escuelas y que también hay un imaginario social que impide que las mujeres toquen las percusiones porque son solamente para los hombres y no, y mucho menos mujeres del altiplano. ¿Cierto? Con esta idea empezamos, digamos, a ver que existen una serie de dificultades que tienen que ver mucho más con procesos que no son los musicales, ¿cierto? Son procesos que son por fuera, que son los imaginarios, que son las costumbres, que son lo que la gente está pensando que no se debe hacer. Todavía, aunque se estaban cambiando los roles, todavía no se aceptaban absolutamente. Aquí, digamos ya, digamos como ahí estoy, pues digamos dándole mis primeros toques, destruyéndome las manos, sacándome los callos, en un instrumento que no era el mío, era un instrumento prestado con unos cuernos absolutamente duros, pero bueno, ahí fue mi proceso, ahí estamos ensayando con María del Carmen Alvarado, que era la cantante que vino de Cali a conformar Yemayá. Entonces ahí digamos, con este formato sui generis, que les digo, nos lanzamos a la palestra de la música, de la salsa en Bogotá, en el Goce Pagano, en 1982, con este formato de 6 mujeres tocando, y realmente el grupo fue absolutamente exitoso. El grupo le gustó al público, pero fundamentalmente le gustó, pasamos al examen de los músicos, el grupo sonó con sabor, tocamos unos temas un poco difíciles, pero lo logramos. Pero ¿cómo les parece que este inicio exitoso de esta agrupación realmente tuvo problemas por nuestra inexperiencia, pero también porque ya que empezamos a dar cuenta de las dificultades que era trabajar de noche, los ensayos, las horas de trabajo dedicadas a la música, y el grupo por diferentes intereses se desintegró. Pero la idea de que un grupo de salsa de mujeres en Bogotá existía, esa idea ya recorría el país y esa idea salió de Bogotá, cruzó fronteras y la idea de ese grupo ya había llegado a París. Y al mismo tiempo que en Bogotá nos estábamos desintegrando como grupo, en París nos estaban buscando para contratarnos en una temporada. Entonces, con el sueño pues de este viaje, dijimos, no, tenemos que inmediatamente volver a construir orquesta, ¿cierto? Volvemos nuevamente. ¿Qué nos tocó hacer en ese momento? Ya sabíamos que no había mujeres en Colombia que tocaran pues ni trompeta, ni trombones, ni saxofones, ni bajos, ni congas, ni bongos, digamos, ninguno de los instrumentos que exigía la salsa. Pusimos un aviso en la prensa, fue nulo. Buscamos en los conservatorios de música que había en el país, no había mujeres que tocaran esos instrumentos. En ese momento las bandas del país que hoy sí pueden tener mayor participación femenina tampoco las tuvo. Y entonces acá nos encontramos con 3 hermanas cartageneras de un mariachi que tocaban violín, que tocaban timbal y que tocaban bajo. Y dijimos, bueno, no es el formato que nosotros queremos, pero bienvenidas, vamos a organizar con ellas nuevamente el grupo. Con este formato bien sui generis también organizamos el grupo, buscamos un director que nos escribiera los arreglos y con el nombre singular de Ciguaraya, ya no éramos Yemayá, ahora ya éramos Ciguaraya, nos lanzamos nuevamente en 1984 en La Teja Corrida, que era otro bar muy sabroso de Bogotá, ¿cierto? Aquí es increíble, pues, nuestras experiencias y las cosas que pasan, ¿cierto? Las 3 cartageneras, cuando ven que el periódico El Tiempo, de golpe lo pueden buscar de ese año, sacó al otro día una noticia, no las nombró a ellas con su nombre, ¿cierto? Que eran las hermanas Girado. Eso les pareció terrible, se hirieron sus egos y renunciaron al grupo recién integrado, ¿cierto? Ya en este momento, puedes pasarla, en este momento, pues nos toca ya definitivamente estábamos con la idea del viaje
absolutamente metido en la cabeza y teníamos que reconformar la agrupación como fuera posible, ¿cierto? Entonces aquí ya teníamos pues la mínima base que habíamos quedado y empezamos a buscar, dijimos, no, aquí vamos a buscar entonces, tenemos que incluir personas que toquen los vientos. Sin los vientos seguramente no vamos a encontrar, a poder organizar una banda. Y empezamos, dijimos, no, encontramos otras 3 hermanas, pero esta vez no de Cartagena, sino de Montería. Y dijimos, vamos a empezar por comprar el instrumento, comprar la trompeta, comprar el trombón. Teníamos una flautista de acá de Bogotá y unos saxofonistas, ya podemos empezar. Y en este proceso, con este afán del viaje, iniciamos estos ensayos de una manera acelerada, con instrumentos nuevos. A mi hija, que no teníamos una timbalera, mi hija tenía 14 años, la metimos al grupo a tocar y empezamos y nos encontramos con algo absolutamente insólito, que es para que ustedes se rían. Encontramos que en los imaginarios sociales de los músicos y posiblemente también de algunos ciudadanos, no era aceptada la imagen de las mujeres tocando vientos. O sea, la imagen que la boca de la mujer hacía sobre un instrumento, eso no era aceptado, eso era mal visto y eso no podía ser. Entonces teníamos que enfrentarnos además con esa situación, ¿cierto? Ante el público, ante los medios, ante la familia, ante todo el mundo. Esto fue, duramos años, ¿no? En ese proceso, pero ya como les digo, que entraban y salían mujeres, y que dijimos, bueno, ya estamos a punto de convertirnos en orquesta, porque ya teníamos el formato. Ahora a buscarle el nombre a la agrupación. Después de una rumba y le dimos unas encuestas, desde esa época hacíamos encuestas para buscarle el nombre, nos bautizaron con el nombre de Caña Brava, ¿cierto? Entonces Caña Brava, ya con esta posibilidad, dijimos, bueno, vamos a hacer el lanzamiento. Caña Brava se lanza en el mismo a la teja corrida. En 1985 logramos lanzarnos como orquesta por fin, con un repertorio de la salsa muy conocido, pero también con uniformes mucho más seguras, ya con 12 mujeres en la tarima y realmente pues le llegamos al público, inmediatamente le llegamos al corazón del público. Pero aquí, ¿qué estaba pasando? La vida nuestra empieza a transformarse totalmente, ¿cierto? Ya parte de nuestra vida toca dedicar a los ensayos, ya no podíamos compartir con las familias, ya teníamos que conocer el instrumento, estudiar, conocer la dinámica, las partituras, conocer la dinámica de una orquesta, crear una empresa. Es decir, aquí no está una integrante sola, sino que estamos hablando de un grupo que tiene que ser empresa, vender la empresa, lidiar con los bares, con la noche, con el trabajo de la noche, con contratos o sin contratos, mal remuneradas, pero lo más fuerte de este momento es vivir las 3, no las 2 jornadas de trabajo, las 3 jornadas de trabajo, porque quienes trabajábamos en el día, en la noche y además la casa, era asumir una triple jornada de trabajo. Entonces aquí ya iniciamos, digamos, este proceso con el viaje a París y miles de presentaciones que se dieron en la ciudad. Y ya, ¿qué pasa? Ahí ya entramos, se nos abre el mercado al oficio y al trabajo de la música. Aquí nos encontramos también otro tipo de factores que nos afectaban muchísimo, ¿no? Y era, por ejemplo, tendríamos como mujeres, que es la diferencia con los hombres en las tarimas, y es la que teníamos que tener un maquillaje muy fuerte, tener una sonrisa congelada, no podíamos estar de mal genio ni tristes, sino la sonrisa congelada, tener uniformes que ojalá mostraran el cuerpo, que fueran ojalá dorados o plateados, teníamos que montar un repertorio que no siempre era de nuestro gusto, sino un repertorio impuesto por los dueños de los bares y los contratistas. Y aquí aparece en escena un nuevo impedimento. No había en las mujeres, que éramos 12 y habían pasado una serie de mujeres, ninguna mujer, y habría que ver si hoy lo hay, que pudieran hacer la dirección musical de la orquesta, escribir los arreglos,
escribir las partituras, hacer las transcripciones, hacer las entradas. No había esa persona. ¿Y qué le tocó a Cañabrava? Cañabrava en sus 27 años que estuvo vigente, le tocó siempre depender de los hombres, como directores musicales de la orquesta, como arreglistas, como, inclusive como compositores, ¿cierto? En los 100 temas que tuvimos de repertorio durante los 27 años, solo hay 4 temas de mujeres y 2 temas hechos por una integrante de la agrupación. También hay que mirar qué pasa hoy en día con las compositoras y cómo está trabajando en la música popular. Pero entonces, el otro factor de los directores, cuando son los hombres los directores de las agrupaciones femeninas, lo que nosotros vivimos es que no hacían un jalonamiento a la agrupación, no desarrollaban la agrupación desde la perspectiva musical, sino lo que hacían era facilitar los arreglos para que no hubiera ningún problema y no se dificultara a las chicas tocar los temas. Entonces aquí de todas maneras esto quedaba la orquesta en un nivel musical y no en otro. Aquí vamos a entrar, pues como ya casi vamos terminando, otro de los problemas que nos vimos, cada vez que avanzábamos encontrábamos un nuevo problema. Encontramos que cuando quisimos grabar nuestro primer tema, las disqueras tampoco nos permitieron grabar a las mujeres. Bueno, parece que tampoco permitían grabar a todos los hombres. Las disqueras tienen, y todavía lo hacen en el siglo XXI, bueno, habrá ido cambiando, porque ya uno graba en su casa y como quiera, pero grababan los músicos los músicos de estudio, llamaban los músicos de tarima y los músicos de estudio. Aquí tuvimos un encuentro definitivo y total contra las disqueras y nunca más pudimos grabar un disco hasta muchos años después y nos consideramos que esto era una farsa, que esto era definitivamente un engaño al público, los discos que uno compraba y las orquestas que uno iba a oír. Entonces ya terminando, aquí podemos pasar, es decir, lo que yo hice en este momento es como, antes de entrar a las conclusiones, puedes ir un poquito atrás, dos atrás, es yo organicé como en 4 factores, factores que como mujeres interfieren la conformación para tocar en una orquesta o participar en relación con los hombres en igual de condiciones, ¿cierto? Entonces puedes pasar lo que son los personales, que son los sociales, que son los musicales y son los de trabajo. Podemos coger cualquier ejemplo. Si cogemos, digamos, vuelve al número 3, si vamos a mirar el caso de los musicales, pues es muy distinto de tocar, por ejemplo, los vientos o las cuerdas o las voces, si es una mujer o si es un hombre. Ya habíamos visto que desde la educación estaban separadas el estudio de los niños y las niñas y que muy tardíamente, digamos, una serie de actividades que desarrollan los niños las podían desarrollar las niñas. Y yo tengo como una hipótesis, no todas las niñas desarrollan lagartijas, ni los pulmones, ni la caja torácica. Eso dificulta a veces los sonidos altos en los instrumentos de vientos, ¿no? Tampoco, digamos, el hecho de la fuerza y la resistencia para tocar un instrumento. Una cosa es, digamos, si uno está interpretando con un instrumento o si uno es una orquesta que tiene que participar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas de una tanda que te están contratando para una fiesta. Entonces aquí hay que tener también una disposición, una fuerza física, una resistencia, que es muy distinta cuando estamos hablando de hombres y mujeres. Puedes pasarlo pues allí, ¿no? Digamos, esto queda allí, que es digamos todos los factores que yo identifiqué desde una perspectiva de género que nos van a diferenciar entre las condiciones de ser hombre y de ser mujer. Entonces, ya para terminar, quiero concluir lo siguiente. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Bueno. Justos, tenemos los últimos 3 minutos de conclusión. Bueno, listas, son las conclusiones. Entonces, bueno, yo creo que puedo decir que pertenecer a una orquesta, acceder a una tarima, ejecutar correctamente un instrumento, proyectar alegría y motivar a un público a bailar, esta situación produjo cambios fundamentales en nuestra vida. Aquí adquirimos una nueva categoría, se nos otorgó un factor, una magia especial, el hecho de ser músicos,
el hecho de ser artistas. Entramos a la categoría del artista y esto es una categoría que salva vidas, aunque ustedes no lo crean. No hay tiempo para la anécdota, pero que salva vidas, salva vidas. La música nos abrió puertas, reconocimiento, nos afirmó como mujeres, ¿cierto? Nos dio la oportunidad de ejercer un nuevo oficio, de viajar, de conocer otros países, de compartir tarima con artistas importantes, no solamente de la salsa, sino en otros géneros musicales, pero también como mujeres de la salsa en la década de los años 40, dinamizamos proyectos que aportaron a la afirmación y construcción de identidades femeninas, generando nuevos roles para las mujeres y abriendo caminos, creando escuelas. Y aquí hay algo muy importante que yo creo que nos convertimos en un proyecto transgresor que rompió estereotipos culturales en torno a la feminidad. Aquí lo que me parece más importante es que en Colombia, 40 años después, puede decirse que tiene, no te digo que tenga 20 orquestas de mujeres de salsa, no la tiene posiblemente mucho menos, ¿cierto? Habría que ver si son dirigidas por las mujeres o no son dirigidas por las mujeres. Pero lo más importante es que yo creo que existe ya una visión, un sentimiento y una proyección de un sonido diferente, de un sonido femenino que está aportándole a la gran diversidad sonora de la salsa. Es decir, y en este caso, ya casi termino, tengo que decir que hay un avance, es decir, que si bien es cierto, las mujeres en el siglo XXI no están llegando a una participación en la música popular en igualdad de condiciones ni en número en relación a los hombres, y lo podemos analizar en todos los festivales y en todos los artistas que hay un avance muy importante, un avance que se manifiesta frente al oficio de hacer la música, frente a la profesionalidad con que interpretan el instrumento, ¿cierto? Con la propuesta innovadora, y lo vamos a ver con Isabel, una propuesta desde lo femenino, creo yo, con otra imagen, una propuesta en escena que se trabaja la feminidad como artista, y también hay una conciencia, creo yo, que conlleva una magia que abre puertas y mueve montañas como es la de ser artista. Y termino diciendo esto que es como para que se rían, digamos, desde que inicié a tocar en el 82 y seguí tocando hasta, y después con Cañabrava y los 27 años que tuve oportunidad de ser percusionista, tengo en mi memoria el máximo piropo que recibí de los músicos. Y para que ustedes se desmayen, suenan como hombres. Es decir, nunca fuimos aceptadas como mujeres que sonáramos bien, sino que el reconocimiento máximo a las mujeres suenan como hombres. Habría que ver lo que les digan ahora, pues a Son de Azúcar, a De Caché, a todas las orquestas que existen hoy en día. Cuando he participado como percusionista en agrupaciones masculinas de salsa y otros géneros, cuando yo me subo a la tarima, yo siento discriminación, pero cuando me bajo y ven que puedo interpretar un instrumento que es tan fuerte como la conga, cambia un poco esa situación, ¿cierto? La condición, de todas maneras, de ese reto, yo la mantengo hasta hoy, a mis 73 años, yo sigo tocando cuando me llaman. Puedes poner la última. Gracias. Ay, divina, Berta, muchas gracias a ti por la generosidad de contarnos esta experiencia. Creo que, no sé, tengo un sentimiento en este momento de reafirmación de la necesidad de estos espacios, de dar a conocer este tipo de experiencias, de estos diálogos intergeneracionales. ¿Por qué? Porque a veces el cliché de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla aplica también para estas luchas de género, ¿sí? Siento que si cátedras como estas historias se dieran, digamos, a las músicas en formación, seguramente su posición frente a diferentes escenarios y aspectos serían diferentes. Creo que lo que hoy vivimos obedece a luchas y conquistas
de las mujeres de hace muchos años en todos los campos. Y siento que en el arte no lo hemos hablado con suficiente amplitud. Y es que esas conquistas del pasado nos permiten hoy tener, quizás todavía con muchas limitaciones, pero nos permiten tener un escenario un poco distinto. Y pues ahora invitamos a Isabela que nos cuente en estos 2000, ya no en los 1900, sino en estos 2000, cómo ha sido, digamos, su experiencia desde ese universo femenino. Y aprovecho para decirle a las personas que nos están viendo y escuchando, que son un montón, te mandan además muchos saludos. Bravo Berta, la conguera más brava de Chapinero, hablando de tus congas. Felicitaciones. Gracias, maestra, abriendo camino para todas las mujeres. Te mandan muchos, muchos recuerdos. Invitamos a las personas que nos escriban y nos cuenten desde dónde se están conectando y que nos hagan sus preguntas o comentarios. Le damos la palabra a Isabel, nuestra manizalita del alma, cantautora. Bienvenida, Isabel, y somos todos tuyos. Hola, ¿cómo están a todos, a todas? Qué rico estar acá de verdad al lado de la tremenda maestra Berta, qué delicia escucharla, me conmuevo un montón, como que se me revuelca mucho el alma de pensar que soy muy pequeña y que no he hecho nada todavía, pero vamos en el intento de hacerlo. Bueno, quiero empezar aquí, bueno, agradeciendo al Banco de la República, de verdad, muchas gracias por esta invitación. Voy a compartir esta pantalla por aquí, a ver cómo nos va. ¿Me ven? Sí. Bien. Acá está, pero no veo la flechita. Si la pones en grande o A ver. F5, si no estoy mal. Ay, sí, F5, espera. Es que mi compu no tiene. Acá debe estar. A ver, vamos a mirarla. Ahí. Perfecto. Perfecto. ¿Listo? Bueno, yo estoy viendo acá poquitico, pero solo te veo a ti, me veo a mí chiquitica en un cuadrito. Pero bueno, buenas tardes a todas, a todos. Yo soy Isabel Ramírez Ocampo, la muchacha. Cuando ya esté viejita, ya no sé qué voy a hacer con mi seudónimo porque ya seré la cuchacha. Bueno, soy de Manizales, nací ahí, crecí ahí en el barrio Fátima, si todos lo conocen, allá en Manizales. Tengo 26 años y aprendí a tocar la guitarra sola. Soy artista plástica, aparte de dedicarme a la música. Entonces, por eso quise hacerles esta presentación con mis intervenciones. La herencia del canto, yo creo que hablar de la perspectiva de género en la música también es hablar de la historia propia, entonces por eso quiero como enfatizarla. Mi mamá es la persona ahí dibujada dándome el chocolate. Es un retrato que copié de una foto de nosotras dos y mi mamá es la que me dio esta manera que yo tengo de cantar. Ella fue la que me dio digamos, el talento, la que puso en mi sangre esta manera de expresarme. Entonces, pues quiero resaltarla. Ella se llama Lucena Ocampo y ahí empieza toda la historia de la muchacha. Como que primero tenía mucho miedo de enfrentarme a la gente, hasta que un día entré a una banda de reggae en la ciudad que se llama La Pata Records y trabajé 2 años con ellos y era la única mujer. Entonces empiezas como a ver qué tan subestimado está tu papel en el escenario, qué tan subestimada está tu experiencia. Digamos que estaba muy chiquita, era muy ingenua y creo que me hacía falta un poco de criterio para poner un poco mi raya y decir, bueno, aquí estoy yo y este es mi espacio. Pero fue un aprendizaje maravilloso y les agradezco mucho a ellos que siguen su proyecto, me nutrieron y ellos fueron los que me impulsaron a entender que esto es de lo que yo quiero vivir y para esto es lo que quiero vivir. No sé hasta dónde voy a llegar, espero recorrer el mundo entero, así como lo hizo Berta, estar por todas las tierras repartiendo esto que hago, que me gusta tanto, obviamente en español, porque es como el idioma con el que me identifico mucho, no me veo escribiendo en otros idiomas. Empecé haciendo camino en Medellín, esa fue la primera vez que salí de Manizales.
y yo pues hago todas las publicidades de mis conciertos. Esta fue como la primera, una de las primeras, y fue un viaje muy importante porque ahí me di cuenta de que podía viajar sola, por ejemplo. Me cogí la mochila, cogí la guitarra y salí. O sea, invirtiendo todo, viajando por tierra, llegando a hoteles de mala muerte, literal, en el centro de Medellín, pero fascinada también como con todas las aventuras del camino. Bueno, empezando como por este asunto como del género, todavía tengo muchas preguntas, creo que me falta mucho camino para entender muchas cosas, pero digamos que de acuerdo a mi experiencia, em, empiezo diciendo que estar sola en el escenario, sola yo parada con una guitarra, es un ejercicio muy imponente, que te caga de miedo y me perdonan la palabra. Y aparte de eso, si sientes que toda la presión está sobre ti, si tú te equivocas eres la única culpable, si las palabras que tú dices en el escenario están puestas y solamente tú tienes la responsabilidad sobre ella, ¿cierto? Entonces, como que todo en el escenario, tú eres un pequeño puntico que está ocupando ese escenario. Entonces, eso es una vaina que modifica tu actitud y que te hace sentir como, hey, tengo que pararme acá con toda la fuerza para que la gente escuche, a pesar de medir 1,50 y de estar sola en el escenario, ¿cierto? Es como una vaina. Y entonces puse estos conceptos en esta diapositiva porque también nos hicieron un par de preguntas antes del live, donde mencionamos como la equidad. Yo creo que todo este movimiento feminista en el que estamos y este contexto que me tocó a mí, que es un poco más blando que le tocó a Berta, a ella sí le tocó fracturar de frente. Nosotros ya recogimos el hueso sellado y ya estamos aquí como plantadas y digamos que unificando mucho más las intenciones como mujeres en la música. Entonces, puse el concepto de equidad empezando por definirlo como un goce pleno de nuestros derechos humanos, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que empezar a traerlo a la música y saber que, digamos, no se ha cumplido tanto, pero ahora hay una brecha que abrimos nosotras mismas y no es donde estamos expresándonos libremente, donde estamos apartándonos de ser un adorno, ¿sí? Que nuestro cuerpo siga siendo un adorno, y vernos como desde la música también en ese sentido, que ya no tenemos la necesidad de vestirnos para ornamentar ni esas imposiciones de las que hablaba Berta, sino que ya hay un poquito más de soltura en esa parte. El concepto de empoderamiento es tremendo a través de la música, por la palabra, por la ejecución de tu instrumento, por tu viaje, la plena decisión, por ejemplo, en mi caso de viajar sola. Pero el problema con el empoderamiento es sigo yo, sigo yo pensando que es como seguir pensando en el poder, ¿no? Creo que el poder es una vaina que de pronto cega como unas intenciones, que de pronto sí se desdibujan cuando queremos el poder absoluto, así que de este concepto solamente dejo, o estoy de acuerdo con la idea de adquirir independencia, ¿sí? Y eso es como algo a lo que yo le apunto y por eso canto sola en el escenario, ¿no? Porque quiero ser independiente, no quiero pues depender de un instrumentista o de un compositor o de un arreglista, sino que yo decidí cómo hacerlo todo. Entonces, por eso como que lo pongo ahí, obviamente sin descartar la posibilidad de estar en una banda o de tener proyectos más grandes o de hacer colaboraciones, ¿cierto? Es solamente como visto hacia mi proyecto. Y con respecto a la libertad, creo que también está en trabajo constante la idea de seguir haciendo esto que amamos y que nadie pase por encima nuestro. En este momento creo que fue muy pertinente lo que dijo Berta al principio. Estamos viviendo vainas muy complejas en Colombia. Nos están poniendo la metralla en la nuca a la juventud en este momento y creo que esa libertad nos está respetando, es una facultad y es un derecho de los seres humanos
y desde la música también nosotros tenemos que aprender a llevarla a cabo, pero también esa libertad conlleva una responsabilidad y creo que eso también afecta nuestro oficio y es, digamos, qué tan responsables somos con esas libertades de expresión y qué tanto nos estamos manifestando. Yo creo que es muy importante no caer en la indiferencia. Em, y empezar como a alimentar también la conciencia propia de todo lo que somos para poder materializar las acciones. Todo esto se los digo es porque de verdad son preguntas y como cosas que se me pasan por la cabeza a la hora de crear música, de exponerla, de compartirla, de ejecutarla en el escenario, de ponerla en una red social, ¿sí? Como que siento que todo puede ser consecuente a la hora de actuar en el medio artístico y en el cultural. Esta es la portada de mi primer sencillo con perspectiva de género. Lo pongo así porque, digamos, no me había atrevido a escribir nada que fuera explícito con respecto a la situación que nosotras vivimos. Y esta canción se llama No me toques mal y es una canción que hice pensando en el acoso callejero porque todas lo sufrimos independientemente de cuál sea tu forma física. Si tú te pones un short un día, no te van a mirar igual que si te pones un pantalón y te tapas toda, ¿no? Y es como, qué asunto este, qué cansancio. Creo que esta canción es el resultado del cansancio de eso. Y digamos que no somos enemigas del placer, no queremos que nos dejen de tocar siempre y cuando sea bajo nuestro consentimiento. Siempre, siempre, siempre. O sea, eso no, creo que no se puede refutar y por eso no es que nos toquen bien o que nos toquen mal, sino que quería como apuntar hacia esa vaina de que, bueno, no quiero que me dejes de tocar, eres mi pareja o disfruto de que lo hagamos juntos, pero siempre bajo un consenso. Entonces decidí sacar esta canción. Lo que más me parece lindo es que trabajé con dos hombres maravillosos que hicieron parte de este proyecto y que también están apoyando, digamos, a través de la música eh, esta lucha, ¿cierto? Él es Santiago Navas, que fue el que hizo el beat de la canción, que quisimos que fuera un reggaetón precisamente para contraponer la idea del acoso que propone el mismo ritmo y nosotros pues le cambiamos la letra y la hicimos explícitamente abanderada de la lucha feminista, pero sigue siendo un reggaetón acústico, pero reggaetón. Y el hombre que hizo la portada se llama Cigarra en Tinta y él es un ilustrador maravilloso y se le ocurrió pues la idea más genial para la portada, que pues esta es y se las cuento. Bueno, aparte de todo este asunto como denso que han pasado como en Colombia, también he fusionado mucho el dibujo a mi propuesta y digamos a mis canciones que suelen ser de tinte, no sé, más político de pronto, o que suele criticar, o que suele contraponerse, digamos, a lo que odia o a lo que le molesta. Y hice este tipo de afiches, mm, empezando como a fusionar un poco lo del dibujo con la música y creo que también pues ponen en evidencia un poco la perspectiva que yo tengo sobre las cosas. Y creo que eso también es importante como para la pregunta de desde dónde estamos hablando nosotras y que también hace romper el rol del ornamento que nos han propuesto, ¿sí? Entonces, como tú hablas de otras cosas que no son maquillaje o que no son silicona o que no son, no sé, qué sé yo, ¿sí? Y digamos, como tú como mujer, como que te centras en hablar de algo un poco diferente en tu propuesta musical. Esta es otro sencillo que saqué que se llama Lacra sin remedio y es, digamos, una crítica re fuerte a la idea que tenemos como humanos de pasar por encima de la sangre, de todo lo que matamos y sin tener como en cuenta el dolor o el perdón y por qué seguimos repitiendo lo mismo. Quería ponerlos ahí como para hablar de esto. Bueno, quería poner unos referentes importantes de esta escena como alternativa donde nos estamos moviendo.
muchas mujeres desde muchas perspectivas. Empiezo por Pop Apart Call, que son dos amigas productoras y gestoras culturales que tienen este colectivo que funciona entre Colombia y Barcelona, y digamos que su propuesta no es apuntando a contenidos feministas, pero sí es un proyecto creado por dos mujeres muy capaces y muy poderosas de repartir información, de ayudar a artistas, bueno, de hacer muchas cosas increíbles, y ellas en este momento están trabajando conmigo y por eso son mi primera referencia como productoras. Después tengo a Sonora Bogotá, que es un proyecto muy hermoso dirigido por Lorena Posada, que es una cantautora de acá de Bogotá. Y es un festival solo de mujeres. Estábamos hablando como con una amiga hace poco, y es que lamentablemente los parches o los gremios o este tipo de festivales son gestados por mujeres, ¿sí? O sea, son espacios para mujeres gestados por mujeres, pero digamos que no hay influencia masculina, o no hay un hombre que esté como ahí pendiente de: "Hey, chicas, ¿qué queremos hacer? ¿Por qué no nos aliamos?", ¿no? Sino que los espacios que encontramos solo para nosotras son creados por nosotras, y no es que sea malo, sino que siento que todavía o se puede transformar a la idea de que ambos empecemos a trabajar por hacer crecer estas cuotas en los festivales, y por sí, que no sea una vaina como de discriminación positiva, que siento que eso también pasa un montón, sino que sea de verdad una alineación entre ambos desde lo humano, ¿sí? Porque todos estamos haciendo cosas para vivir de esto. Pero bueno, este parche es muy hermoso, Sonora Bogotá. Ahí el año pasado estuvimos con Briela Ojeda, con Marta Gómez, con Laura Cata, con Candelaria Rivera, bueno, muchas chicas muy hermosas de la escena del cantautorismo de Bogotá. Bueno, Todopoderosa también es un súper colectivo que se los pongo ahí para que lo revisen. Estas chicas son maravillosas porque tienen estadísticas, siempre hacen un recuento histórico de las mujeres que han pasado por la escena musical bogotana, nacional, de todo. Es increíble, son maravillosas. Y Biche Musical también es una productora dirigida por dos mujeres maravillosas, perdón. Entonces ahí se los pongo para que vean que sí hay una escena y sí hay unos referentes importantes que estamos ahí también construyendo y compartiendo. Y lo último que dice ahí, Sabesta, las rockeras originales, es un documental maravilloso de Canal 13, en el que Sabesta fue la primera banda de rock de mujeres en Colombia. Es un documental maravilloso que está todo completo en YouTube o en la página de Canal 13 también, está por ahí. Ahí participó una amiga que quiero mucho que se llama Astrid Ávila Castro. Es editora, también hace música, tiene un proyecto que se llama Las Extintas, que es un proyecto de copla contemporánea. Entonces hay un montón y hay un universo de verdad que tenemos que visitar, y que también nos ayuda a romper un poco ese desconocimiento y de dejar de preguntarnos dónde están las mujeres, por qué no vemos la presencia en los festivales, por qué no. Entonces hay que hacernos un censo propio y estar bien atentas ahí a todas las vainas históricas y a los referentes que vienen saliendo. Y ya, no quería la verdad contarles más. Creo que el propósito de esto es como seguir avanzando, seguir aprovechando este auge también en el que están cambiando tanto las cosas. Y pues ya, definitivamente, no sé, yo creo que tengo todavía mucho camino. Estoy apenas empezando, yo aprendí a tocar sola la guitarra, así que mi ejecución del instrumento es un poco particular, pero digamos que les hablo como muy sinceramente desde mi cotidianidad, de mi experiencia, de esta manera de dibujarme la historia y las cosas. Y pues nada, muchas gracias. Quería cantarles una canción, no sé si queda tiempo para eso. Podemos, si puedes, completa no podemos, también por temas varios del banco, pero si quieres un fragmento de unos segundos puede ser. Sí. ¿Cómo no lo vamos a perder? Claro, dale. Claro. Que me devuelvan la tierra que me han quitado los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía.
La tierra mía, señores, miren que la he trabajado, pa' que vengan a sentarse a repartirla en pedazos, pa' el que no sabe semilla, que tiene cabeza de oro y veneno entre las costillas, porque traga pavimento. Y cada que puede baila, baila encima de mis muertos. Que me adelante. Bravísimo, bravísimo. Muchas Much- gracias a todas, de verdad, muchas gracias por la invitación. Qué felicidad haber compartido esto con Berta. Me siento de verdad muy, muy, muy feliz. Y pues nada, de verdad, muchas, muchas gracias. No, a ti por haber aceptado esta invitación, sin lugar a dudas, creo que hemos hecho un buen dueto en esta reflexión. Creo que logramos encontrar esa perspectiva de Bogotá y de la región, por ejemplo, que creo que es un punto a tener en cuenta, Es ¿no? cierto. Tú tuviste que salir un poco de Manizales para mostrarte. Berta rompió esquemas en la capital. Entonces, eso también es una particularidad que veo importante. Quería resaltar bueno, las personas que están conectadas, nuestra audiencia, te celebra y felicitan tus ilustraciones. Varias personas señalan lo bellas de las ilustraciones. Y cuando cantaste empezaron a escribir, no, pero además de las ilustraciones bellísimas, qué voz, y que te van a buscar en YouTube. Muchas gracias a esos comentarios que nos hacen llegar. La muchacha está como la muchacha en YouTube y en sus redes sociales, entonces para que le sigamos, pero en términos de las ilustraciones y como imágenes que cada una mostró, Berta mostró una imagen de una mujer desnuda con las congas que decía, yo soy mía. ¿Mm? Y tú colocaste una ilustración de uno de tu tema reggaetón acústico de no me toques mal, ¿cierto? Entonces siento que ahí hay dos mensajes poderosos. En su momento yo soy mía, ¿cierto? Y mi conga ahí. Y por el otro lado, esto que estamos viviendo, que se vive, y eso es uno de los temas también muy vetados y que últimamente están sonando por ahí, en el campo del arte también se viven micromachismos, machismos y violencias. Creo que somos muy tímidas a veces al denunciar esos micromachismos y esas violencias que vivimos las mujeres en el campo de la cultura. Berta, digamos, nos decía como a modo de anécdota, pero es terrible que el mayor piropo fue, ya casi suenan como hombres. Eso es agresivo, eso es agresor, eso es violento. Entonces, siento que digamos, estamos cargadas de una serie de estereotipos que, como bien tú señalas, la muchacha, toca decirle la muchacha, Isabel, que notas que hay un escenario un poco más abierto y un poco más flexible, pero ahí es donde quiero hacer mi primera pregunta para luego hacer una pregunta que dijeron nuestros colegas y pues en el orden en que quieran contestar. Quería preguntarles, ambas han salido del país y ambas han estado en la escena fuera del país. ¿Es distinta la recepción, digamos, de una propuesta femenina, en un caso, digamos, como orquesta, en otro caso como solista, sola, en otro país, etcétera? ¿Es diferente esa recepción y esos pequeños micromachismos que vemos a diario en la escena en otros países o es muy similar a lo que se vive o se vivió en Colombia? No sé, quiere arrancar. ¿Berta? Sí, Bueno, porque sí, bueno, te digo que yo creo que realmente es apenas el posicionamiento de las mujeres, la forma de expresión de las mujeres y el pensamiento, Isabel, que me tiene muy orgullosa de que exista personas como tú con la edad que tienes y el planteamiento y la conciencia que tienes, totalmente. Pero yo creo que es similar, es decir, el machismo en Occidente, llámese Europa o Estados Unidos o Sudamérica, es muy similar. Lo que sucede siempre es que hay una gran expectativa, pero siempre hay una segunda intención, porque todavía no se ha pasado al reconocimiento, digamos, de que si allí hay mujeres, lo fundamental es el sonido y es la música. Cuando hay más de una mujer allí, cuando hay varias mujeres reunidas, se tiene la expectativa, otro tipo de expectativas, y se pierde un poquito el arte y el sonido de lo que se está haciendo. O sea que todavía hay mucho por recorrer, y lo digo
porque digamos en el 80 no había orquestas de mujeres de salsa, en Colombia había una, en Venezuela hubo una y no había ninguna otra agrupación. Hasta el 90 aparecen algunas orquestas, pero hay un fenómeno que también, que no lo tratamos aquí, y es Cuba, uno de los países más machistas de América Latina, tuvo su primera orquesta de mujeres de salsa desde 1932. Habría que saber por qué se dio, por qué se da y qué está pasando hoy con las mujeres en Cuba. Pero de todas maneras, todavía tendrá que pasar mucho tiempo en que la mujer de todas maneras, ya lo que comenté yo, participando del mercado laboral, de la cátedra, de la política, disminuyendo el número de hijos, pensando que la vida no necesariamente es la reproducción ni el trabajo doméstico, sino que hay otro tipo de roles y que se está trabajando por otro tipo de temáticas, el medio ambiente, la equidad de género, la participación política por mejorar un planeta entero, pero yo diría que todavía falta mucho camino por recorrer, que ha habido un avance muy interesante, ha habido evidencia de avance de conocimiento, de expresión, de manejo, de escritura, de posicionamiento, pero que se mantiene en los otros países en un primer momento la expectativa machista de a ver qué es lo que van a hacer, a ver cómo es que suenan. Eso se siente todavía. Es muy desafiante. Sí. Yo, por Isabel, ejemplo, ¿qué opinas? no he estado afuera del país cantando. O sea, sí me fui como de intercambio con la universidad y tuve la oportunidad de ir a Berlín una vez a cantar, pero digamos que no evidencié como una aglomeración. ¿No? Sí tuve la oportunidad de compartir con una artista chilena que se llama Camila Moreno y ella sí, digamos, hace parte de las luchas en Chile donde hay una gremiación de mujeres importante y no solo de mujeres, sino también pues de hombres, donde están peleando también su cupo en los festivales, como por la equidad, como en ese sentido, pero no tengo ahí como más información, habrá que ver cuándo salga. Muy pronto, porque eres todo un Ojalá. talento y sin dudar a duda vas a empezar a navegar por otros ríos, como bien lo dice una de tus canciones. Querida Berta, nos pregunta alguien, es muy curioso y es verdad, digamos, cómo además con este acento tan cachaco que tú sabes que tienes, ¿qué ¡Horror! fue? ¿Qué fue lo que te llevó? Creo que es María Virginia Santander quien nos pregunta, Ay, ¿qué la fue amo. lo que te llevó a decir la salsa y las congas? O sea, como de un momento a otro una mujer, cachaca, pum, salsa y pum, congas. ¿Qué fue? ¿Qué fue ese detonante? Sí, bueno, como hubo que acortar mucho, bueno, lo primero que hay que decir es que yo me enamoré de la salsa y el enamoramiento es algo total. Y cuando uno se enamora de algo, uno quiere llegar al fondo, ¿cierto? Al enamorarme de la salsa y al ser antropóloga tenía que saber dónde estaba el origen de la salsa. Y el origen, que lo dije muy rápidamente, inicia en el ritmo. Y el ritmo en la salsa se inicia por la conga. Al empezar a mirar dónde estaba todo el punto de partida, me llevó a estudiar la conga. Es decir, yo fui estudiante de piano, toqué mi guitarra, toqué mi acordeón, es decir, tuve una familia que permitió este tipo de cosas, que tampoco hubo tiempo de tocarlo, pero fue primero el enamoramiento y segundo, entender lo que estaba pasando a partir de la esencia, o sea, del ritmo. Y eso me llevó a tocar la conga, que después de cuando tú lo empiezas a tocar y empiezas a tocar la percusión, te das cuenta la importancia que puede tener dentro de una agrupación, ¿no? En una orquesta tal vez no puede dejar de sonar el bajo, pero tampoco puede dejar de sonar la conga. Es un instrumento esencial y fundamental. Y quiero decirte que, por ejemplo, tal vez frente a los vientos haya otro fenómeno, pero frente a las percusiones, las mujeres en Colombia han roto los imaginarios sociales y en este momento podemos hablar de agrupaciones de percusionistas mujeres que no solamente tocan, digamos, las congas, sino que tocan toda la gama de las percusiones del Caribe y del Pacífico
y están en movimientos y se están proyectando internacionalmente. O sea que esta idea de que la mujer no puede tocar los cueros, inclusive en Cuba ya podemos ver las mujeres tocando los tambores batá, ya están entrando en este mundo que era eminentemente masculino, y yo creo que lo interesante es que esta apertura a la mujer se está dando a través del arte. Es decir, las artes abren la puerta para que tú puedas incursionar con toda la libertad en tu imaginación, toda tu capacidad creativa y todas tus propuestas políticas de pensamiento son las artes. Y eso lo podemos ver, digamos, en el número, pues yo digo, de agrupaciones. Hoy en Colombia, en los 1.200 municipios, hay mujeres tomando parte de las bandas, que, tanto a nivel de mayores como de juveniles, ¿no? Y ya podemos ver, bueno, ya los conservatorios de música se han abierto mucho más la mente a los sonidos de las músicas populares del país, pero definitivamente son las artes las que nos abren el camino, y es el amor. Yo me enamoré de la salsa y sigo enamorada de la salsa. Maravilloso. Hay una pregunta de esos amores y es, y pues vimos que logras matizar muy bien tus dos amores, la muchacha lo logra, el amor por el dibujo y el amor por la música, pero hay una pregunta sobre cómo decides estudiar plásticas, pero de un momento a otro pareciera que la escena de la música está tomando mayor fuerza en tu vida. Sí, total. Yo empecé estudiando plásticas porque creo que he hecho las dos cosas desde que tengo razón, como que he cantado, pero como me daba tanto miedo la gente y me daba tanto miedo cantar en público, o sea, ni delante de mi mamá cantaba. O sea, era como, "Ah, no puedo". Entonces yo creo que eso, esa vaina de seguridad, de falta de seguridad, obviamente que te frena los impulsos para hacer cualquier cosa. Entonces yo me desenvolví muy bien en la plástica y pues no me gradué, pero nunca me afectó. No sé, ya después empecé con este proceso de la banda, estuve en grupos de tambores del Caribe. A propósito de eso, hay un proyecto muy hermoso en Manizales que se llama Tambor Hembra, y es una escuela que creó un amigo que se llama Juan Manuel Ocampo Patiño, percusionista increíble, el mono le dicen, y él fue el que gestó el proyecto. Entonces también ahí es donde digo que hay una conexión muy linda entre ambos. Y aparte de eso es La Perla, que es de acá de Bogotá, que son unas chicas impresionantes, maravillosas, que también demuestran cómo ha cambiado, digamos, el papel de la mujer en la música tradicional del país, que es como un cuento bien complicado. Y pues nada, no sé, ya después de que empecé como a alimentar mi seguridad, ya dije, por Dios, esto es lo único que yo quiero hacer. Yo quiero vivir de esto, me encanta, y me tiré de lleno. O sea, no hice la tesis de la universidad por irme a cantar, por irme a viajar. Eso fue Bueno, lo son único buenos que me faltó. propósitos. Pero esa fue Ya. mi tesis de la vida, ¿sí? Fue como, esto es Ujú. lo que quiero hacer. Y ya después le fui, como que traje a mi vida el dibujo de nuevo y dije, esto también me encanta y lo voy a hacer los dos, voy a hacer los dos. Ahora estoy tatuando también, que es como otra faceta del dibujo, y que estoy así como feliz, Qué haciendo bien. malabares con mil cosas. Qué bella. Mira, hay una pregunta que quiero ligar que nos hace en el chat, y una pregunta que quiero ligar con esto del contrarreguetón, podemos llamarlo así, Sí. de ese reggaetón al revés. Pues nos preguntan que cómo ha sido la reacción frente del medio, y quiero unir del medio frente a esa propuesta pues musical, y quiero unir esa pregunta con que si ustedes consideran, yo me atrevería a decir con lo que hemos conversado que sí, pero desarrollemos en los últimos 3 minutos que nos quedan. ¿La música ayuda a cerrar las brechas de género? Es la pregunta. ¿Si ayuda la música a cerrar las brechas de género? ¿Y cómo consideran ustedes que ayuda? Entonces, Isabel primero para que nos conteste un poco lo del contrarreguetón y esta pregunta, y luego cerramos con Berta. Ha sido una cosa loca con esa canción. Se hizo viral en Europa, una cosa loca en España, la gente acá también. Hicimos una versión con la otra, que es otra cantautora de Madrid, y esa vaina ya tiene 1 millón de visitas. Para mí eso es un montón, un montón, un montón. Entonces, no sé, yo creo que ahí va la respuesta de lo otro, y es que son cosas que en el medio digital se permiten ser masivas, ¿sí? Es un mensaje, digamos, diferente que puedes llegar a muchas personas. Cualquiera que tenga internet se va a poder enterar de lo que está sucediendo ahí. Entonces,
yo creo que sí cambia y no, digamos, literalmente en incidir en, no sé, qué sé yo, como pararte al frente de una retroexcavadora para impedir la minería. O sea, no con esa literalidad, sino en la psiqui de la gente. Yo siento que hay algo y digamos que el hecho de que alguien externo se identifique con ese mensaje que tú estás repartiendo, eso ya hace un cambio, hace algo, ¿no? Como que genera una pregunta que tiene la intención de que se le busque una respuesta por medio de las acciones cotidianas que tú haces o lo que sea. Entonces siento que sí genera algún cambio desde el arte, ¿no? Desde conmover, desde la emocionalidad, desde el espíritu, desde la palabra, ¿sí? Ahí siento que hay un cambio importante y yo creo que ya después de que eso se interioriza, ya es más fácil llevarlo a la acción. Ya puedes seguir, Berta. Bueno, pues mira, yo creo que, digamos, disminuir esas brechas de género todavía falta mucho, pero el arte y la música puede ser un camino, pero es un camino donde tiene que empezar la mujer. Es decir, no hay que esperar que los hombres nos llamen, nos inviten a formar parte de un grupo ni de una orquesta. Eso no se puede seguir esperando. Es decir, las mujeres tienen que dar un paso. Isabel dijo algo muy importante: vencer el miedo. Es decir, las mujeres hemos crecido en una sociedad donde mostrar los sentimientos solo se podía hacer en privado, en público no se podía presentar ningún tipo de emoción, ni manifestarla, ni decirlo. O sea, el arte es una forma de expresarse libremente las emociones y los sentimientos y poder mostrar un entorno. O sea que el primer camino es la conciencia de que el arte o que la música es un oficio, es una profesión y que hay que hacerlo bien hecho. Lo segundo es que hay que dar el paso de vencer el miedo a expresarnos. No a estar en la tarima produce miedo, pero es a expresarnos. Por eso hay dificultad en las improvisaciones, en los instrumentos, por eso hay dificultad cuando una mujer es cantante y va a soñar. Es decir, todavía falta muchísimo y por eso es que desde las instituciones educativas se debe educar las niñas y los niños con los mismos elementos que les permitan que no haya líneas divisorias entre lo que puede hacer uno y puede hacer el otro, y ya proyectarse. Es decir, ya el caso de Isabel se está proyectando, se ha metido en un género musical, ha compuesto los temas, es decir, va en un camino maravilloso. Y entonces la conciencia de la dificultad, ser músico no es subirse a una tarima para conseguirse un marido, ser músico es una profesión que requiere tiempo, disciplina, dedicación y sobre todo tocarse y interpretar de muy buena calidad un instrumento. Es decir, y ya ahí cuando se asume realmente, y digamos más, Isabela está asumiendo dos expresiones del arte, cuando se asume realmente el arte y se ama el arte, se respeta el arte, ahí es donde viene el cambio y tal vez empiece a disminuirse esa brecha que llevamos miles de años con presencia sobre el planeta Tierra. Necesito otras 5 conversatorios más, Dios santo, qué maravilla. Yo sé que nos están viendo y de una vez aprovecho para hacer el anuncio parroquial. Mañana vamos a tener a Victoria Sur, que les manda un saludo muy especial a ambas y a Berta dice que es de las personas que más admira en la escena musical. Victoria, saludos. Mañana tenemos a Victoria Sur y tenemos a una también pionera y aquí en Caldas mucho más, Jenny. Tengo Jenny Moreno, una memoria de pollo, digo yo, Jenny Moreno, que desde la música académica también nos va a hablar de este otro universo que es esa música académica clásica, donde también se ven ciertas cosas, digamos, cosas que debemos hablar. Saludos a ellas dos, mañana a las 5 de la tarde nos vemos por este mismo canal. Siento que sí tenemos mucho que hablar y ese miedo, Berta, no solo a romper los paradigmas al interior de la escena musical como tal, sino también a denunciar de la vida, sí, a denunciar lo que no está bien, a decir cuando no nos gusta algo, cuando nos sentimos presionadas, cuando nos sentimos observadas de unas maneras o tratadas de unas maneras que no nos gustan muchas veces, y hay artistas que lo han señalado, pues se cede ante ciertos momentos incómodos para poder seguir adelante. Sí, siento que debemos
denunciar. Para cerrar, ahora sí cerrar de verdad, ¿verdad? Nos van a cerrar el negocio. Berta, nos hacen una última pregunta ya hemos visto un poco lo de la interpretación, etcétera. ¿Cómo se ve hoy en la escena musical el tema de la participación o el panorama para la mujer frente al tema de la producción y la composición? ¿Cómo lo ves? Que eso también quizás lo vamos a hablar mañana con Victoria, que también es compositora. Bueno, yo creo que hay un fenómeno muy interesante en Colombia donde están proliferando las compositoras, las cantautoras, es decir, la mujer ya dio el paso de expresar sus sentimientos, ¿no? Pero de todas maneras, a otros niveles, digamos, de la producción, de la logística, del manager, del arreglo, de la composición, de la escritura, es un paso que todavía falta por dar, pero hay mujeres que lo están haciendo, que no están visibilizadas, que este tipo de programas, como está haciendo el Banco de la República, son muy importantes, donde tengan un espacio y muestren su trabajo, porque a nivel de composición hay muchísimas importantes con proyección internacional, con unas temáticas maravillosas que van mucho más allá del amor de pareja, están planteándose todas las problemáticas del mundo, las problemáticas políticas, las problemáticas del futuro, ¿cierto? Del manejo del medio ambiente. Entonces, yo creo que este es un camino, las artes es un camino, estos espacios son un camino maravilloso, pero tendríamos que empezar a trabajar desde los primeros años de los niños, desde las instituciones educativas, desde que no pueden seguir naciendo seres humanos sin afecto. Es lo primero. Si los niños siguen naciendo, seguimos teniendo niños no deseados en el mundo, pues muchísimo menos van a llegar al arte. Entonces tenemos que empezar a trabajar desde esos elementos que las mujeres lo tienen y las artes son la herramienta fundamental, son la pedagogía fundamental para entender el medio ambiente y buscar una transformación positiva. Gracias, Berta, querida. Bueno, nos dice Jenny, nuestra invitada de mañana, porque estoy en el momento de los avisos clasificados. ¿Decías algo, Isabel? Yo me tengo que ir, tengo un live Sí. ya. Ya, sí, lo sabemos. Qué maravilloso conversatorio, que un fuerte abrazo y que la labor continúe. Ay, Un abrazo para las gracias. 3, pero no te vamos a dejar ir si no nos cantas un poquito de No me trates mal, pero voy a hacer mi anuncio clasificado. Nos cantas una gota de No me trates mal y cerramos esta maravillosa charla. Les agradezco profundamente a las dos que hayan aceptado esta invitación. Mañana a las 5 reitero la invitación a la segunda conversación femenina de la música. Y el próximo martes, 1 de septiembre, vamos a tener una conferencia maravillosa con el maestro Eliezer Arenas alrededor de la obra de uno de los grandes, a veces un poco olvidado de la música colombiana, el maestro Oriol Rangel. Vamos a tener esta conferencia maravillosa el martes a las 4 de la tarde, si no estoy mal, me corrigen mis colegas del banco que están conectados. Y pues Isabel, nos despedimos con No me trates mal. No me toques mal. No me toques mal, perdón, la memoria. No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. Quítame esa mirada de cerdo sediento tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte, queriéndome comer y queriéndome comer, queriendo y no, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. Tengo una cicatriz de hace siglos, tengo 1000 heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Quiero caminarme la selva entera, sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito de mis muertas para tumbarte la guerra y no, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. No, 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 no me toques así, no, no, no me toques mal. Excelente, mi Gracias. respeto y admiración para las dos. Muchas gracias. Berta, Y nos vemos mañana a las 5.
Nos vemos mañana a las 5. Ok. Gracias, Mañana. Berta. Gracias, Ivonne. No, a ti, Isabel. La próxima tocamos las dos. Maravilloso, por Te favor. acompaño. Qué delicia. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos, al banco, por la invitación. A todas.